En Grecia la situación parece no una tragedia griega, sino una comedia, porque se suceden las contestaciones, las palabras que indican, por un lado, la imposibilidad de llegar a un acuerdo y, por otro lado, la seguridad griega de que habrá un acuerdo en 48 horas. Bueno, la situación es tan cómica que ahora mismo el tema está en que no encuentran la palabra adecuada que convenga a las dos partes. Ya encontraron la solución a la troika, y es en suprimir la palabra troika y sustituirla por instituciones. Ahora no hay acuerdo para encontrar una palabra que sustituya prórroga, porque la Comisión lo que pide es que le pide a Grecia, a Atenas, al gobierno, que solicite una prórroga de 6 meses. Y el gobierno griego responde a través del metrosexual, el ministro Yanis Varoufakis. Yo no sé si es correcto la palabra metrosexual, pero porque no entiendo mucho de estas palabras nuevas que se emplean, pero lo digo por su apariencia, su chulería, su fortaleza física, por todo parece que tiene las condiciones de lo que se llama metrosexual, pero no estoy seguro, porque no soy experto en el lenguaje de la modernidad. Pero en fin, ahora se trata de que del mismo modo que han encontrado la solución a la troika, que es llamarle instituciones, ahora quieren encontrar una palabra que sustituya a ampliación del rescate, prórroga del rescate, extensión del rescate. No quieren esa palabra. Entonces, de momento, los griegos han propuesto 2 palabras: transición interina, es decir, un crédito interino, y otra, la de nada de ampliación, sino un crédito puente. La lucha es entre esas palabras, y esas palabras llegan a producir tensiones tan grandes como que los responsables de la negociación por parte de la Unión Europea llegan hasta el extremo de haber pronunciado unos juicios de valor y de posturas negociadoras tan graves como el jefe del Eurogrupo, que señala en el mundo, que lo recoge el mundo, no que lo señala, que el ministro alemán Schäuble dice, literalmente ha dicho: lo siento por los griegos, han elegido un gobierno irresponsable. No exactamente, esa ha sido la exageración del periódico Mundo en la portada, porque si conocemos ya exactamente las palabras literales que ha dicho Schäuble, no son así exactamente, sino que ha dicho de momento, dice: lo siento por los griegos, han elegido un gobierno que de momento se comporta de manera bastante irresponsable. Eso es verdad, y está dicho con diplomacia, eso no está mal, porque dice de momento. En cambio, en el titular del Mundo dice prácticamente era una ruptura de negociaciones, porque si dice: lo siento por los griegos, han elegido un gobierno irresponsable, es distinto de que de momento se está comportando como si fuera irresponsable o de manera bastante irresponsable. ¿Cuál es la diferencia radical, grande? Pues yo no veo ninguna, de contenido, pero sí que la hay, claro que la hay. Leyendo atentamente las informaciones de la prensa española y alguna que he captado en la televisión extranjera, la diferencia está en que la Comisión Europea no. Voy a poner un ejemplo. Es como si fuera una partida de póker en la que están sentados en la mesa, están los envites, está el dinero, están las deudas, está todo allí, y se está negociando cómo resolver un tema, porque uno de los jugadores, Grecia, se queda sin dinero y quiere seguir jugando. Es más, es que dice el metrosexual, dice: seguro que en 48 horas hay un acuerdo. Lo está diciendo ya, seguro, no hay duda ninguna, el acuerdo es seguro. Entonces, porque si faltan 48 horas
y antes del viernes tiene que haber un acuerdo, porque determinados países europeos como Alemania, Holanda y los países escandinavos tienen que trasladar a sus parlamentos la aprobación de lo que se está discutiendo, la aprobación de los términos, de la petición de Grecia de ampliar el plazo del rescate o el programa interino, lo que queráis llamarle, pero por eso se agota el plazo. Y si no hay solución, la partida, por eso he puesto el ejemplo muy bien de una partida de póker, porque Grecia en ese caso rompe la baraja. Bien, ¿en qué está? ¿Dónde están sentados en la mesa? ¿Por qué se levantan? Simulan que esto está terminado, que ya uno le acusa diciendo que soy un gobierno responsable, que lo siente por lo... ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Pues muy sencilla. Las cartas están repartidas, porque no se sientan por primera vez, llevan jugando ya mucho tiempo, están en la mesa. Las reglas de juego están ya determinadas. Se está sabiendo que se juega al póker. Y en ese póker no hay una carta que se llama comodín. No hay. Y todos conocen las reglas. Todos están jugando. Y de repente el jugador griego dice: suspendo la partida. Vamos, no. Esto no puede seguir así. Porque hasta ahora la partida llamada rescate es la causa de la ruina griega. Y los otros dicen: bueno, ¿y qué tenemos nosotros que ver con eso? Que bueno, muy bien, de acuerdo. Pero ¿qué quieres? Que no tengo dinero. ¿Y qué quieres? Quiero seguir jugando, que me prestéis. Darme dinero para que siga jugando. Dicen: bien, bueno, pero de acuerdo, venga. Estamos dispuestos a darte dinero para que sigas jugando. Entonces vamos, mientras tanto, como nos debes tanto dinero y hasta ahora estaba sujeto, te hemos dado yo tanto, vamos a prorrogarlo, ¿no? Dice: no te prorroga nada, Yo te prorrogar nada, pero no estás pidiendo que quieres seguir jugando. Sí, quiero seguir jugando, pero prórrogas no. Entonces, bueno, de acuerdo, quitamos la palabra prórroga. Una ampliación, no, ampliación nada. Del rescate que hay anterior, de eso ni hablar, Bueno, de acuerdo. Una extensión, no, tampoco. Si es que no me le dice el griego, le dice a los otros jugadores: es que no habéis comprendido nada. El rescate, hasta ahora, no es solución ninguna, sino que es el problema. Literalmente el problema griego es vuestro rescate. ¿Cómo me vais a pedir que amplíe el rescate y que prorrogue el rescate si eso es lo que nos hemos comprometido con los griegos, con nuestros votantes, a suprimirlo? Y le responde: pero nosotros no hemos votado. Los que han votado han sido los griegos solos. Y sabía que esta partida estaba en marcha y sabía las reglas de juego. ¿Por qué le habéis prometido algo que no depende de los griegos ni de vosotros, sino de nosotros? Y nosotros no podemos cambiar las reglas de juego. ¿No ves que están nuestros parlamentos esperando? Es imposible. Eso no puede hacerse. Sí, porque ese es el problema. Y mira, y la prueba es que hay un comisario llamado Moscovici que ha presentado un programa y ya ha aludido maravillosamente a que el rescate vuestro, el rescate que no habéis impuesto, sí, prácticamente, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es que no habéis puesto un rescate que es el causante de la crisis y la ruina, y que ha causado una crisis humanitaria. Esa palabra la decía él. Dice: por tanto, si hay una crisis humanitaria la que provoca el rescate, no me habléis del rescate. Yo quiero seguir jugando, prestarme dinero, venga, vamos. No hablemos ya más de esas tonterías, le dice el griego, el metrosexual. Dice: no, hombre, vamos. En 48 horas llegamos a una solución. Simplemente lo que estamos pidiendo es simplemente sencillo. Como no, el rescate ha sido el problema, no me habláis de ampliación del rescate. Un crédito puente. ¿Y en qué consiste el crédito puente? Pues muy sencillo, que me deis un comodín. Nada más que en el póker, ya sé que hasta ahora estaba prohibido el comodín, pero ahora, como yo no puedo aceptar las mismas reglas del póker anterior que ha producido la crisis humanitaria en Grecia, ahora, ¿qué queréis? ¿Que sigan en Grecia? Yo quiero seguir. En 48 horas llegamos a la solución. Es que a partir de hoy, el puente, el crédito puente o interino implica que a partir de ahora las reglas no serán las que hasta ahora regían, sino con un comodín que tengo yo en la baraja. Y vosotros no. Bueno, esa es la situación. Os doy mi palabra de honor, que no estoy exagerando nada. ¿Y usted, don Antonio, cree que en algún momento ha estado en la mesa la posibilidad de abandonar el euro como baza dentro de la negociación? Sin duda ninguna. La prueba está en los movimientos de Tsipras buscando aparentemente socios en el mundo entero. Es más, la irresponsabilidad de Francia, de Italia y el desconocimiento de Obama de la política europea han abonado esa tesis.
Porque en Holanda dice, somos árbitros, el otro dice, somos tus mediadores, te representamos. Pero ¿cómo eso? Si están ahora tomando postura solidaria con el resto de los socios del euro en contra de Grecia, Italia y Francia. Si no han levantado la voz, una sola voz a favor de Grecia. Y Obama, que es muy fácil desde lejos decir, hombre, llamar por teléfono al ministro de Asuntos Exteriores y decir que apoyamos, que deseamos una solución favorable a Grecia. Muy bien, ¿y qué? ¿Eso qué tiene que ver? Aquí hay unas reglas de juego. Y esas reglas de juego que van a alterarlas Europa para que España, Irlanda, Portugal... Pero eso es imposible. ¿Y no veis que lo que está pidiendo el metrosexual es totalmente imposible en un juego que no sea sexual? Sí, en un juego político eso es imposible. ¿Cómo va a aceptar que ahora se pida una prórroga, un crédito puente sujeto a condiciones distintas de las que hasta ahora han regido? Unas nuevas condiciones. Para que eso fuera posible, habría que abrir una negociación que duraría 6 meses o 4 meses, donde tendrían que intervenir todos los países europeos, todos los parlamentos europeos. Es la modificación de las reglas de juego. Eso es imposible en 48 horas. Por tanto, aquí se trata de una chulería del metrosexual para ver qué resultados obtiene. Pero como hasta ahora hemos visto su comportamiento, que ha aceptado tranquilamente suprimir la troika por la palabra instituciones, por un cambio verbal, y como ahora está pidiendo también cambios verbales, van a aceptar cambios verbales. Los griegos van a aceptar palabras para que las presenten en Atenas como triunfos. Dirán, nada, has visto, han concedido un puente interino. Da igual que ese puente, no dicen que las condiciones de ese puente interino durante 6 meses serán las mismas que las que hasta ahora han regido el rescate. Eso lo ponen bajo sordina. Y el triunfo será, hemos conseguido un puente interino. Bueno, pues van a cambiar las palabras. La Unión Europea no puede ceder en nada, porque si cede se le viene abajo todo el tinglado que está montado sobre arenas movedizas. Europa no existe ni como Estado, ni como Unión Federal, no existe más que como un convenio económico de ayuda y protección mutua económica. ¿Cómo van a cambiar esas reglas? Y se les viene el edificio entero encima. Es un castillo de naipes. Eso no pueden tocarle. Y parece mentira que los griegos no hayan comprendido, no sepan nada dónde están. Crean que pueden variarse las reglas de juego simplemente por ir sin corbata, con moto y con una chulería en el modo, negándose casi prácticamente a dar la mano al presidente del Eurogrupo con el que tiene que negociar. Esa falta de táctica, eso es una falta de inteligencia. Este juego de lenguaje que usted menciona puede ser también parte de ese fingimiento para llegar a un acuerdo y convencer y legitimarse delante de su pueblo con una palabra que calme a los griegos. Eso no, que calme, no, que los engañe. Esa es exactamente lo que pienso. Que si hay un acuerdo será por el lenguaje, nada más. Pero que Europa no puede cambiar las reglas de juego, aunque quiera. No puede. Ahora bien, el tema de Grecia es muy grave, porque ¿qué es lo que indica? Pues el desconocimiento de los nuevos dirigentes griegos de lo que sabían estos años pasados, porque este hombre que tú nombras, el Giannis Varoufakis, ha sido el asesor económico del anterior gobierno de derechas de Samantra, del Rajoy de allí. Este ha sido, por tanto, que no ve a qué viene este chuleo de izquierdismo absurdo cuando antes ha tenido su vida entera, ha estado en otros lados antes. Eso es un aspecto nuevo para apoyar a Tsipras, que lleva 7 años sentado en el Parlamento y durante esos 7 años tampoco ha levantado la propuesta radical y permanente contra la Unión Europea. No, esto es un juego nuevo. Y en ese juego nuevo, pues sí, las palabras tienen importancia, claro que tienen importancia. Pero en fin, voy a seguir. Veréis, yo después de poner el ejemplo del comodín, voy a seguir ya entrando en detalles. Por ejemplo, dice Varoufakis que que ha habido 2 borradores que han sido presentados. Y el primero lo califica él diciendo que ha sido maravilloso. Un borrador fantástico. El que estaba presentado por el comisario Pierre Moscovici. Un borrador espléndido, literalmente dice, que habría estado encantado de firmar.
Esto está diciendo este hombre irresponsable. Un documento añade que reconocía la crisis humanitaria griega y hablaba de una extensión. Anda, amigo, una extensión. Esto es no una prórroga, sino una extensión. Y admiten la palabra extensión en lugar de prórroga. Y de la necesidad de un acuerdo sobre los préstamos, que tendría la forma o llevaría a 4 meses de un programa intermedio de transición. Esto es lo que quieren, ya lo dije al principio. Aquí está claro lo que quieren. Ellos están dispuestos, primero, a llamar extensión, no prórroga, a llamar programa en lugar de rescate, y que sea no una continuación, sino un periodo intermedio de transición. Esas son las 3 cuestiones. Pues si esas las hacen, esos son aceptables perfectamente, como que se trata de un simplemente cambio de palabras. Si eso lo hacen, está aceptado el acuerdo. Tiene razón Varoufakis diciendo que en 48 horas está. Pero ¿cuál es la realidad? Pues que es mentira. Es otra mentira, porque no hay diferencias esenciales, salvo esas palabras, entre los dos borradores. Y el borrador que se presentó, el segundo que hizo levantarse a la delegación griega y rechazarlo, diciendo que era el documento fue retirado por el presidente del Eurogrupo, ese segundo, y se lamentó, según la versión de Varoufakis, ese borrador sobre el que trabajar fue sustituido por el segundo, el que ya es el que no acepta, porque dice que es agresivo y en el que se exige que Grecia no tome ninguna decisión unilateral. Hombre, pero por Dios, están negociando. ¿Cómo va a ser posible que Grecia tome una decisión unilateral? Pues esto lo veis como imposible, es una imposición. Le están imponiendo a Grecia que no tome ninguna decisión unilateral y que acepte Grecia 6 meses de prórroga, y eso es lo que le odian, la palabra prórroga. Ellos dicen, si no necesitamos 6 meses, nosotros con 4 meses nos basta, pero no prórroga, programa de transición interino. Vuelvo a insistir que aunque parezca mentira, de esto se trata. Pero consultado bien, dicen todas las fuentes presentes allí en la negociación, dicen que no hay ninguna diferencia de calado entre los dos programas, los dos documentos, que son los mismos, y que las pequeñas diferencias que hay podrían haber sido el del segundo, podrían haber sido perfectamente discutidas, y sin embargo se han levantado de la mesa sin discutir. Bajo el título de un ministro sin pelo en la lengua, ¿qué es lo que dice Varoufakis sin morderse la lengua? Dice, Europa, en su infinita sabiduría, bueno, ¿a quién le está tomando el pelo? Porque desde luego no es tan sabia Europa como él, como la infinita sabiduría del metrosexual. Europa, en su infinita sabiduría, decidió lidiar en esta bancarrota cargando el mayor préstamo de la historia sobre los hombros más frágiles. Esto es lo que está diciendo. Pero es tolerable que una persona que se le respeta intelectualmente o se dice que es un hombre pero que es economista, ni teoría de los juegos. En fin, seguimos con el metrosexual diciendo, sí, porque sigue hablando. Y dice literalmente, lo que hemos tenido desde entonces, desde que empezó a lidiar con esta bancarrota, ha sido un waterboarding. Como no conozco el inglés, sé que water es agua y boarding pues es una especie de simulo, no lo sé, es un ahogamiento simulado, un boarding fiscal que ha convertido a esta nación, Grecia, en una colonia. ¿Cómo que es una colonia? Que la ha convertido. Es decir, que antes de la Comunidad Europea y del ingreso de Grecia en la Comunidad Europea, Grecia no era una colonia. ¿Y a qué recurre ahora? Bueno, pues unas personas necesitadas de ayuda y de la ayuda a Grecia, y especialmente de la ayuda alemana, no se le ocurre a este metrosexual que decirle que y a su ministro Sirpa que se compensen sus deudas teniendo en cuenta la indemnización que debe pagar Alemania a Grecia por los daños que causó a Grecia la ocupación nazi de Hitler.
¿Pero cómo? ¿Pero cómo lo pueden decir eso tranquilamente? Y creen que están moralmente justificados. Así, bueno, supongamos que en el derecho público no existiera la prescripción, que eso es para nosotros, y que la prescripción es una institución inmoral, cosa con la que yo podría estar de acuerdo. Porque el tiempo no borra las deudas, ni los pecados. Pero lo que sí borra es que qué culpa tienen los griegos actuales o los alemanes actuales de los pecados cometidos por sus abuelos con Hitler. Que Alemania debe pagar una indemnización por la ocupación alemana, muy bien, de acuerdo. Pues la principal de la indemnización no le corresponde a Alemania. Sí, Alemania sí, pero antes que Alemania que la pague Turquía, porque tuvo siglos a Grecia dominada por el Imperio Otomano. Pero ¿de qué juego están hablando? ¿Cómo es posible que se tome en serio a estas personas irresponsables, absurdos, poco inteligentes? Están diciéndolo eso a las mismas personas, Alemania, y los mismos ministros con los que está negociando sus condiciones de reflotar, de darle dinero. Le están pidiendo dinero y le dicen, no, usted además me desquita de mi deuda lo que usted me debe por la ocupación nazi. Pues que espere Turquía, verás la que le viene ahora encima. Y Chipre, mientras tanto, apoyándolo. Chipre dividido con los turcos. Sí, el problema de la enosis. Nada de esto está resuelto y es un disparate tan grande que solamente en España puede entenderse algo si contemplamos las palabras de Podemos, porque están copiadas. No, la de Podemos es peor, porque al menos los griegos hay una tradición donde estos Sripas y este propio Varoufakis pues están dentro de una cultura europea, aunque sean las mentiras, también estaba dentro de la cultura europea Hitler, cuidado, que la más grande filosofía alemana respondía, allí estuvo rectores de la universidad que no eran nazis, pero favoreciendo a los regímenes nazis. Hoy, en Grecia, hay unos irresponsables en el gobierno totales. En cambio, en Podemos es una mezcla de Grecia y de Venezuela. Es decir, que a lo mejor han añadido pues, una esencia de sabiduría procedente de Chávez y de Maduro. En esto se diferencia quizás, pero en fin, si no hay más que añadir al tema de Grecia más que mi pronóstico, que va a haber un acuerdo. Nadie quiere la salida del euro de Grecia, nadie lo quiere, y va a haber un acuerdo. El acuerdo va a ser, desde luego, un cambio radical de palabras. Grecia va a aceptar y tragarse todo, el 100%. No va a haber ni una variación económica. No va a jugar con comodín. El comodín no se lo entregarán, pero van a presentar en Grecia todo como un triunfo. Ya no hay troika porque hay instituciones, ya no hay rescate, ampliación, porque hay un interino, un régimen interino, pero durante ese régimen interino continuarán vigentes las normas de la comunidad europea, de la Unión Europea, existentes hasta hoy. Esas no se modifican. Y si hay modificación, será después de haber terminado el plazo de 6 meses e iniciado un plazo para discutir si hay o no reformas. Pero eso, con otro lenguaje, será el acuerdo. Sí, pues la verdad, don Antonio, yo simplemente por concluir, estoy de acuerdo con usted. De hecho, yo creo que será muy interesante si alguien se dedica a hacer un análisis del discurso, un análisis crítico del discurso que se está haciendo a través de la prensa o a través de los medios de los medios públicos de comunicación, las palabras que se están tratando en toda esta negociación, pues será, yo creo, un estudio interesante. Pero a pesar de toda esta negociación, yo creo que todos los términos están impostados, es decir, no se está hablando en realidad de derechos humanos en Grecia, sino que en Europa lo que hay son acuerdos económicos. Por lo tanto, lo que realmente está moviendo toda la negociación es que no se puede dejar que un país se vaya de Europa, porque eso implicaría que se puede ir uno de los acuerdos, y entonces empezaría a replantearse todo lo que es pues la Comunidad Económica Europea, que efectivamente, como usted ha dicho, es nada más que una serie de acuerdos económicos puntuales sin ninguna otra cosa que los una. Entonces, es que nada más que estamos hablando de eso y todo lo demás son términos impostados en la negociación. Es verdad. Entonces, hay dos conclusiones. Uno, la que tú acabas de decir, que habrá acuerdo y que los términos serán todos de significaciones ambiguas, que cada uno lo interprete como quiera, pero hay otro. Y es que si se modificaran un 1% o un 0,5% o un 0,1%
las reglas establecidas de la comunidad anteriormente y hoy en vigor para favorecer a Grecia, el disparate y la crisis sería inmediata. En España no, pero Irlanda, Portugal, todos, sería imposible, eso no podría continuar. Es decir, eso le tienen tanto más miedo que a la salida de Grecia del euro. Así, las dos condiciones son: 1, cambio de palabra; 2, no concesión, 0, económica, 0.